Vamos a ver el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Qué son razones trigonométricas de ángulos agudos? Son aquellos cocientes de las longitudes de un triángulo rectángulo, pero con referente a su ángulo agudo. Por ejemplo, a ver, primero antes de empezar vamos a ver algunos elementos que contiene el triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Será, ¿cómo se le denomina a los lados menores? Se le denomina como catetos. El acá será cateto 1, vamos a llamarle cateto 1, y este lado vamos a llamarle cateto 2. Cateto 2. Y al lado mayor, o el lado que se le opone al ángulo de 90 grados, se le va a denominar hipotenusa. Hipotenusa. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos que saber de un triángulo rectángulo? Tenemos que saber y conocer el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pitágoras te dice, la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual al cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Aquí ya habíamos denominado algunos valores. Al cateto 1 le hemos llamado A, al cateto 2 le hemos llamado B, y a la hipotenusa le hemos denominado C. Por lo tanto, ¿cómo quedaría mi teorema de Pitágoras? Mi teorema de Pitágoras quedaría C al cuadrado, porque C es la hipotenusa, C al cuadrado viene a ser cateto 1 al cuadrado, que en este caso sería A al cuadrado, más el cateto 2 elevado al cuadrado. ¿Quién es el cateto 2? La letra B, B elevado al cuadrado. Esto lo vamos a poner para no olvidarnos en una nubecita. Ahí está. Ahora, vayamos a las razones trigonométricas. El seno. ¿Qué viene a ser el seno? El seno viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo. El coseno, ¿qué viene a ser? El cateto adyacente, vamos a llenarlo con C, adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente viene a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También tenemos lo que es la secante, la cosecante y la tangente, pero en este caso solamente vamos a trabajar el seno, coseno y tangente. Listo. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi gráfico? Ya con un ángulo de referencia. Por acá vamos a ver, en este caso sería el seno del ángulo alfa. Nos vamos a nuestro gráfico y buscamos. ¿Dónde se encuentra alfa? Aquí. El seno, ¿qué me decía? Me decía que era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, busco mi ángulo y digo, ¿quién es el que se le opone a mi ángulo? Se le opone el cateto 1, que viene a ser A. Por lo tanto, el seno de alfa sería A sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser el lado mayor o el lado que se le opone a 90 grados. Aquí está. Sería C. ¿De acuerdo? El coseno del ángulo alfa. Coseno de alfa dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Buscamos quién es el adyacente de alfa. El adyacente de alfa es el lado B. B sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La hipotenusa siempre va a ser el lado mayor, que siempre va a ser C en este caso. Ahora la tangente. La tangente del ángulo alfa será cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto de alfa? Habíamos dicho que el opuesto sería A. Y el adyacente de alfa sería el lado B. Listo. Sería A sobre B. Vamos a verle un ejemplito. En este ejercicio te piden, tienes un triángulo rectángulo que vamos a llamarle acá A, B, C. Me piden hallar el seno del ángulo alfa. Muy bien. Aquí muchos alumnos se confunden. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos la figura un poco girada, ¿verdad? Entonces,
Primero tenemos que guiarnos dónde se encuentra el ángulo de 90 grados. Aquí está. Acuérdate que el lado que se lo pone a 90 grados siempre va a ser, ¿quién habíamos dicho? La hipotenusa. Por lo tanto está acá. Ponemos por acá, este ángulo acá, perdón, este lado será la hipotenusa. ¿Lo conozco? No lo conozco. Como no lo conozco, le voy a llamar X. Ahí está. Por lo tanto, el 6 y el 8, ¿qué viene a ser? Viene a ser catetos. Listo. Pero, profe, yo tengo el seno. Y el seno, para hallar el seno necesito cateto puesto sobre hipotenusa. Entonces, ya tengo el cateto puesto que es 6. ¿Qué te falta? La hipotenusa que es X. Pero ¿cuánto vale X? ¿Cómo hallarías X? Volvemos al teorema de Pitágoras. Aplicamos Pitágoras y te dice, la hipotenusa al cuadrado. ¿Quién es la hipotenusa? X. X al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Hallando esto de acá te va a salir, si no me equivoco, X va a valer 10. Listo. Entonces, ya tienes. Ponemos a un costadito los datos. Hipotenusa será igual a 10. Cateto puesto, en este caso del ángulo alfa, será 6. Y el cateto adyacente del ángulo alfa será 8. Listo. Y ya tenemos resuelto el ejercicio porque ¿qué nos piden? El seno. ¿Y el seno qué era? Cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto puesto? 6. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. Allí queda, ¿qué se le puede hacer? Simplificamos. Sacarle la mitad aquí, la mitad aquí, 3 quintos. Y eso sería todo.